A mediados del siglo XIX, una joven pareja realizó su luna de miel a lo largo de toda Europa y, encandilados por los jardines y palacios que visitaron, decidieron construir uno para ellos aquí, en Málaga, en su tierra natal. Y fue así como la Hacienda de la Concepción se convirtió en el lugar de recreo de una familia de la alta burguesía, uno de los jardines más singulares de su época. La mujer que lo creó lo amaba tanto que siempre pensó que sería el mejor legado para sus hijos. ¿Cómo podría una joven burguesa transformar una parcela de labor y convertirla en uno de los jardines más exóticos de su época? ¿Qué hizo de este jardín el epicentro cultural y político de la Málaga decimonónica? ¿Consiguió su creadora conservar este jardín y dejárselo en herencia a sus hijos, como siempre quiso? Hoy caminaremos por los rincones más hermosos del Jardín de la Concepción y descubriremos cómo se crearon y cuál fue su destino. Una perita, esta ya está madura, una perita que viene del Valle de Guadalhorce. Están recuperando estas peras para este jardín ahora mismo y esto es una maravilla de la naturaleza. Estamos ahora mismo en Málaga, una ciudad mediterránea, una de las más turísticas del sur de España, y en el siglo XIX era especialmente conocida por su comercio y por su industria. Y dos personas, Amalia Heredia y Jorge Lorin, pertenecientes a dos de las familias más poderosas de aquel momento, fueron realmente los impulsores y los creadores de este jardín. El matrimonio encargó la construcción de la finca de la Concepción al norte de la ciudad, a los pies de los montes de Málaga, entre el pantano del Limonero y el Arroyo Hondo. El jardín abarca una superficie de 23 hectáreas en las que conviven 50.000 plantas de más de 5.000 especies. Me siento como un explorador en busca del dorado. No sé por dónde empezar el recorrido. A lo mejor podemos empezar por donde comenzaban los visitantes del jardín en el siglo XIX. Vamos allá. Estamos caminando por la continuación del lecho del río Guadalmedina. Por aquí venían los carruajes de los visitantes durante el siglo XIX y había que regar un poquito el lecho de este camino para que no se levantara la polvareda. De hecho, este camino se llama Camino de las Datileras porque están intercaladas las palmeras datileras con palmitos elevados. Palmito elevado, palmera datilera. Es muy curioso porque Antonio Cánovas del Castillo bromeaba con este camino porque decía que el río Guadalmedina era el único río de España que se regaba en verano. Por cierto, Antonio Cánovas del Castillo era un familiar muy lejano de Amalia. Justo al entrar al jardín te encuentras con este pequeño templo dórico. Es una maravilla, como esas maravillas que salpicaban en los jardines del siglo XIX, los jardines románticos, donde te encontrabas sorpresitas como esta, te encontrabas esculturas, pequeñas ruinas salpicadas por el paisaje. Este pequeño templo es de un arquitecto que fue discípulo de uno de mis grandes maestros, Carl Friedrich Schinkel. Pero el templo no era mera decoración, sino un pequeño museo, el Museo Loringiano, que albergaba la colección de piezas arqueológicas del matrimonio. Las de mayor valor eran los bronces jurídicos del siglo I, la Lex Flavia Malacitana, aunque también había estatuas romanas, objetos prehistóricos y algunas joyas.
Este jardín tiene una típica configuración en pendiente. Vamos a ver si soy capaz de explicarosla. Voy a sacar el cuaderno. Digamos que accedemos por esta calle y venimos a desembocar a esta glorieta, que es la glorieta de Amalia Heredia. Y si continuamos un poco, llegamos a la Casa Palacio. De todas formas, esto podría entenderse como la zona de jardín histórico, que es la almendra central del jardín. Esta almendra central del jardín está pues salpicada, llena de pequeñas estatuas, monumentos, sorpresas que nos vamos encontrando por el camino. Y digamos que tenemos dos partes bien diferenciadas dentro del jardín. La primera es la zona de ladera alta de la montaña, una zona de pinares, y la otra es la zona baja, donde nos encontramos unos huertos y árboles frutales. Vamos a ver qué tal me queda esto. Una de las peculiaridades del jardín es su enorme variedad de plantas de origen subtropical. En los jardines de estilo paisajista inglés era habitual introducir variedades botánicas exóticas. Aquí también se hizo, dejando testimonio del interés de Amalia por este tipo de plantas, que llegaban a Málaga desde algunos invernaderos europeos. El jardín es también un raro ejemplo de jardín isabelino, de la época de la reina Isabel II, del que quedan muy pocos con el trazado original. El gusto de Amalia por lo exótico ha conseguido que tengamos hoy este jardín tan exuberante. Para exótico, este puentecito de hierro que representa unas ramas entrelazadas, pero lo más interesante de este puente es que procede de los altos hornos del padre de Amalia. Sin duda lo más impresionante que hay al lado del puente es ese árbol. Ese árbol es un Ficus macrophylla o Ficus de hoja de magnolio. Es absolutamente espectacular, pero no solo su copa, con esas hojas tan grandes que recuerdan al magnolio, sino estas tremendas raíces que se desbordan hasta el río. Amalia y su marido fueron grandes filántropos. En 1856, Isabel II les nombró marqueses de Casa Lorin por su importante labor humanitaria durante la epidemia de cólera que asoló Málaga. Esta escalera monumental de hombros curvos nos conduce a un palacete sencillo de aspiración clásica digno de unos marqueses. Para construir la casa palacio, eligieron el lugar que tenía las mejores vistas. Y en él levantaron una lujosa mansión de estilo neoclásico. La distribución interior se organiza a través de un patio central. Entre sus estancias cuenta con varios salones, cocinas, una capilla, numerosas habitaciones y la biblioteca. Estamos sobre el cenador de glicinias y aquellas coníferas que veis allá arriba son las Araucaria heterófila, que son las más altas de la provincia de Málaga, especialmente una que hay ahí detrás, que dicen que tiene más de 200 años. En 1911, cuando la familia Echevarría Echevarrieta adquirió esta finca a través de una subasta, ya existía esta pieza allí. Tiene aproximadamente unos 48 metros de alto. El Jardín de la Concepción es un lugar para las sensaciones. Amalia supo llenarlo de rincones evocadores y románticos que sin duda compartió con el amor de su vida.
su querido Jorge. Pero él no fue el único hombre en la vida de Amalia. Su yerno, Francisco Silvela, el reputado jurista y político, fue una de las personas a las que Amalia más admiró y más quiso. Tanto es así que en su testamento, la marquesa de Casa Loring dejó escrito que tras su muerte se le considerara a él como su propia persona, por ser la más adecuada para defender y cuidar a la familia. Amalia contó con la ayuda del famoso jardinero francés Jacinto Chamoisent, que fue el que introdujo todas estas especies singulares en el jardín, especialmente esta, fijaros qué maravilla. Esta es la flor de loto, aquí la tenemos rosa, pero lo que a mí me parece más curioso es su hoja. Su hoja que se utiliza para la fabricación de la tecnología de la impermeabilización de los trajes, ¿no? Aquí tengo el kit, mirad. Os voy a demostrar cómo... Aquí se ha arrugado un poquito, pero mirad. Yo he hecho un poquito de agua, aquí, y va a producir la sensación de mercurio. Mirad, 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 mirad. No empapa absolutamente nada, es totalmente impermeable. ¿Veis? Esto es una maravilla, seguramente que se utilizaba como un vaso para beber, ¿no? Mirad lo a gustito que está esa ranita ahí sobre el nenúfar. Ese nenúfar es una de las plantas más singulares de este jardín. Es la Victoria cruciae, originaria de la cuenca del río Paraná y del río Paraguay. En guaraní, que es la lengua de aquella zona, se dice irupí, con la E nasal, que significa plato sobre el agua. Es una maravilla esta planta, pero es muy delicada. Belén. Buenas, Arturo. Pareces una druida del bosque, aquí con todas estas semillas, ¿no? Tú trabajas en el laboratorio, ¿no? En los motores del jardín. Y cuéntame un poco cuál es el proceso que siguen las semillas. Vas al campo, al jardín, porque puede haber tanto flora autóctona, son todas las silvestres, o puede haber la de las floraciones de los jardines de Málaga, que como ya sabéis, como tenemos un clima subtropical, pues son muchos de clima caliente. Sí. ¿Vale? Entonces, el primer proceso es, una vez que haces la recogida de semillas, hay que procurar que éstas vengan completamente limpias de enfermedades. Una vez que están aquí, se limpian, se desecan, se meten en una cámara de desecación. Una vez que llevan un tiempo en cámara de desecación, y lo que hacemos es que multiplicamos por 100 su capacidad de viabilidad. ¿Vale? O sea, es una manera de una conservación a largo plazo. ¿Vale? Mantenida esa temperatura, digamos que es más eficaz después a la hora de plantarla, ¿no? Esta a mí me encanta. ¿La puedo, sí, ¿me dejas tocarla? Que parecen unas habitas gigantes. Unas habitas gigantes. Pero no se comen, ¿no? ¿Hay algunas que se comen? Sí. Lo que pasa, todos los frutos, algunos se comen. Lo que pasa que no, pues algarrobo, te puedes comer la algarroba. Está bastante seca esta, ¿no? Esta sí. Esto es que lleva la piel de la semilla, del fruto, y aquí está la semilla. Pero estas, por ejemplo, ¿las pelas para plantarlas? ¿O? Yo las pelamos. Esto llevan toda la pulpa. Hay algunas que son secas, otras que son húmedas. Entonces, bueno, pues el proceso, algunos son más limpios y otros son más complicados. Yo sé que este jardín es especialista en recuperar especies como casi en peligro de desaparición, ¿no? Entonces nosotros nos hemos hecho cargo de 12 especies. ¿Cuáles? Así dime algunas. Bueno, tenemos una linaria, tenemos un sideritis, tenemos un limonium, en fin, unas cuantas de todas silvestres que están en una parcela, y lo que se hace es un estudio con el objeto de crear unos protocolos de cultivo para estas plantas amenazadas y luego intentar conservarla in situ dentro del jardín botánico. Bueno, Belén, yo quiero verte con las manos en la masa, tocando algo, en acción, pero ¿tienes algo aquí? Sí. Tengo aquí acanto para limpiar. Acanto. O sea que hay que tener mucho cuidado porque estos pinchan. Esto nos encanta a los arquitectos, ¿sabes sí, por qué, no? Lo del acanto. Las corintias, los capiteles corintios, las hojas de acanto. Es esta curva de aquí. ¿Quieres abrir uno? Sí, déjame, sí. Toma. Ten cuidado que pinchan, ¿eh? Pero enséñame primero.
Mira, nada, le abres así y ahora estos como ya están maduras, tienen unas aperturas aquí y ya le quitas la cortecilla. Suelen venir 2 semillas por cada fruto. Y estas las vas recogiendo Y en esta un las tarrito. voy recogiendo y las voy, bueno, pues cojo en principio aquí, Ya. las dejo un tiempo de estudio dentro de estas placas Petri para comprobar efectivamente que no vengan con ninguna infección, para poder luego meterlas en... Porque si no, imagínate dentro de la cámara con bichos lo que puedo liar con todas las demás, ¿sabes? O sea que... ¿Y compartís un par de ellas con presentadores? Sí, te las puedes llevar. Sí. Era costumbre en los jardines del 19 instalar elementos como este, exóticos de otros lugares. Este es un templete chino construido por el padre de Amalia, el fundador de los Altos Hornos de Marbella y de Málaga. Pero realmente a mí esto no me interesa tanto como esto de aquí, que es el árbol pata de elefante, que es otra sorpresa, otro capricho del parque. Amalia, que tanto amó este jardín, era hija de Manuel Agustín Heredia, uno de los mayores empresarios malagueños del siglo XIX. Este amasó su fortuna en la industria siderúrgica y fue precisamente en sus fábricas donde se realizaron todos los elementos decorativos de hierro de la Concepción. Amalia Heredia era amiga de las artes y especialmente del teatro. Las tardes de verano organizaba aquí con su familia unas representaciones teatrales y para eso lo que hacía era construir un pequeño tablero aquí a modo de escenario que le llamaban el teatrillo junto a la fuente. Sus hijos representaban escenas de zarzuela y otro tipo de representaciones teatrales. Una de las obras más admiradas del jardín es el cenador de las glicinias, una estructura de hierro de 25 metros de largo y de una originalidad excepcional, fabricada por el hermano de Amalia en la ferretería Heredia. Los arcos que forman la galería enmarcan el jardín y nos permiten contemplarlo desde el frescor de la sombra y el verde, como si se tratara de una obra de arte. Hace 140 años la familia Loring plantó aquí glicinias, hiedras, bugambillas, pero pasaron los años y al final fue la glicinia la que desplazó a las otras 2 especies. Tiene mucha más fuerza, fijaos cómo se retuerce y va arrugando toda la estructura de hierro, tiene una fuerza descomunal, pero lo más importante, lo más espectacular de este cenador no es la fuerza de las glicinias, sino lo bello que se pone este cenador a finales de marzo. Se llena de flores y llegan cientos de turistas para visitar esta belleza. Aunque los negocios de Jorge Loring en Madrid y sus compromisos políticos mantenían a la familia alejada de esta finca, venían cada vez que podían a disfrutar de este espacio y Amalia iba incorporando nuevas especies una tras otra hasta que este jardín en aquella época llegó a ser considerado como uno de los de mayor diversidad de España. ¡Ey! Ey. Te he pillado con las manos en la masa, ¿eh? Sí. ¿Qué es esto? Pues mira, es una bromelia, emparentada con las piñas, una planta epífita, vive encima de los árboles. ¿Qué ibas a hacer? Puedes plantarla aquí en el jardín, ¿Sí? en el invernadero. ¿Puedo? Sí, ¿Me claro. dejas? Claro que- Venga, vamos para allí. Esta es Bilbergia magnífica. Vaya. La semilla procede de un jardín botánico de Graz, en Austria. Y tiene muy poquito, ¿no? Sí, porque no necesita tierra. Estas viven encima de los árboles Sí. y las raíces las tiene para adherirse al árbol. Ya. Y ella se alimenta a través del agua y el polvo, nutrientes que asimila por aquí. Pero está así siempre cerradita Sí. y apretada. Ya.
Hombre, esto con el tiempo va agrandando. Y esta se queda amarrada al árbol y va aquí a Se una agarra al altura árbol, media, ¿no? Va creciendo, no puede crecer al fondo, va buscando la luz y va creciendo encima de las ramas. Y esta entonces la implantas tú en un árbol. Sí, bueno, yo la pongo aquí sobre un sustrato suelto, Ya. porque en los árboles, pues, a ver, es la dificultad luego de regar la altura. Pero la dejas aquí y Sí. luego la trasplantas al árbol. No, ¿o no, aquí siempre se queda. Un medio de cultivo parecido al que tiene en su medio ambiente. Aquí hay una variedad de todo Tienes tipo más de plantas. bromelias por aquí, por lo que veo. Sí, ¿no? hay helechos epífitos también. Este es el helecho nido de ave, Sí. que también crece, se genera un tronco alto. Porque el nido de ave, pues se supone que tiene aquí. Sí, porque genera una especie como de receptáculo. Ya, ¿esta de aquí cuál es? Esta es otra bromelia. Ajá. Lo normal de las bromelias es que una vez que florece como aquella, la planta Sí. madre muere. Pero antes de morir empieza a generar retoños en la base. Estas son las bromelias, esta... Esto es el Cirtomium, es un helecho. Le llaman helecho Cirtomium falcatum. Es un helecho bastardo, le llaman, es muy duro. Pero bastardo y antiguo, ¿no? Sí, Seguramente es de esto los tiene pinta de- antiguos. Este además es de los que hay en el jardín antiguo, de los que siempre han estado en el jardín en el siglo XIX. Solo que aquí en el jardín sigue habiendo algunos ejemplares y aquí van naciendo a lo largo del muro. No, yo la verdad que te estoy preguntando tanto porque estos son plantas tan exóticas, a mí se me escapan. Yo intento que las plantas sean lo más rara posible para atraer al público. Esta me dejas Claro, plantarla claro, a mí. plantarla. Déjame plantarla. Venga, te voy a ayudar a sacarla. Vamos a hacer una cosa. Vamos a vaciarla de agua. Espera, espera. Ya, pero ¿y esto? ¿Qué esto es una jarra entera, ¿no? 3, Sí. 4 jarras. Arturo, aquí. ¿Cuánto? ¿Mucho hueco No, tengo que hacer? no, en superficie. Es una planta que no requiere mucha tierra. Perfecto. Que quede Hay en que tener vertical. cuidado. Uy, que se cae la... Sí. Uy, se cae el cogollo. Lo importante es que queden en vertical los cogollos para que cuando el sistema de riego funcione se llenen de agua. Vale. ¿Así más o menos? Sí. Esto Te voy a contratar, ¿eh? Papadito de agua. ¿Cuánto pagas? Lo que ponga el convenio. Vamos a abonarla. Yo ya me he animado, Lávate ¿no? las manos. No te planto más. No, no. Sí. Esta plantación tiene más de 150 años y se ha convertido en el bosque de bambú negro más importante de España. Esta planta tiene una extraña singularidad y es que se muere una vez que florece y seguramente eso la convierta en la planta más romántica que existe. A pesar de que fueron años de intensa actividad industrial y comercial, 1880 fue el inicio de un periodo de decadencia. Con el final de la Tercera Guerra Carlista, los altos hornos del Cantábrico reanudaron su producción, provocando el cierre de las fundiciones malagueñas. También llegó la decadencia a la familia Loring Heredia. Para hacer frente a las deudas, Amalia se vio obligada a vender varias de las obras de arte que atesoraba en el Museo de la Hacienda. Amalia hizo gala de su condición de luchadora hasta su muerte, en 1902, y a pesar de las dificultades económicas, nunca se rindió. Vendió casi todas sus pertenencias, pero se resistía a desprenderse de la Concepción. Su mayor deseo era que siempre permaneciera en manos de su familia. Si Amalia Heredia hubiera sabido que el jardín iría a parar a manos de Amalia Echevarrieta, se hubiera quedado bastante más tranquila.
Ellas no solo compartían nombre, también compartían afición por la literatura, por la pintura y, por supuesto, por la jardinería. Junto con su marido, Rafael Echevarría, pues se encargaron de mantener esto en maravilloso estado, pero también de ir incorporando poco a poco nuevas variedades de especies vegetales. Los Echevarría Echevarrieta adquirieron la finca en subasta en 1911 y pagaron un precio de 90.000 pesetas, unos 540 euros, por esta impresionante hacienda con todo lo que contenía. Bueno, yo sé que este jardín ha evolucionado también y que ha pasado de una familia a otra, y la nueva familia, Echevarría Echevarrieta, supongo que incorporaría su propia personalidad al jardín. La primera familia, digamos, que tuvo un estilo en el jardín más romántico a la hora del diseño de su jardín, de los elementos ornamentales, pero ya entraron los Echevarría Echevarrieta en el 1911 y ya tendía un poco el estilo de entonces al regionalismo. Entonces ellos metieron pues lo que es la piedrecita en los puentes, en algunos puentes. El puentecito de hierro, la piedra del puentecito de hierro. Sí, la metieron los Echevarría Echevarrieta. Hicieron jardines también muy bonitos, como este de la ninfa. Le dieron su propio sello, pero con la delicadeza de no romper nada de lo que había hasta entonces. Pero de especies vegetales incorporaron... También incorporaron muchas especies nuevas y singulares, raras, y porque realmente eran coleccionistas iguales que los Loring. O sea, ¿por qué compraron este jardín? Porque ellos también les apasionaba la arqueología, de la que ellos se hicieron eco y continuaron la colección, las plantas continuaron la colección, o sea, que, digamos, continuaron ese legado de los Loring y lo continuaron hasta 1963. Me imagino que la mayor parte de las fotografías que tenéis son de principios de 1900, que son esas fotografías que me estabas enseñando. Enséñamelas, porque así podemos ver la evolución del jardín. Porque es que ves lo que ellos diseñaron, que claro, es totalmente diferente a lo que estamos viendo. Ellos diseñaron un jardín abierto, bueno, un mapita que me estabas contando. Sí, un mapita nuevo que has descubierto. ¿Cómo lo descubriste? Sí, bueno, eso fue... Pues me llamó la directora de un archivo de aquí que le acababa de llegar una cantidad de documentos de un notario y que le había venido un plano que ella creía que era del jardín. Oye, efectivamente, que era de 1860. El primer diseño que tuvo este jardín, perfectamente pintado, con su detalle en plumilla, de color, en acuarela, o sea, que lo hizo un gran estudioso. ¿Lo publicaste aquí? Sí. Este jardín tiene la impronta de Amalia Heredia, la mujer que lo creó, que lo cuidó y que luchó por él hasta el fin de sus días. Días que alcanzó, según sus propias palabras, traspasada de angustias, pensando que a su muerte todo se perdería, pero eso nunca sucedió. El Jardín de la Concepción permanece con sus árboles y plantas, con sus senderos y riachuelos, unido a un nombre de mujer. Un jardín que sobrevivió a su creadora y que se ofrece a nosotros en herencia universal.